Estoy muy contenta, hermanos, porque el corazón rebosa, ¿no? Y como decía mi hermano Gama, nos gustaría que todos lo experimentaran, hermanos. Y es hermoso porque cuando se juntan 5,000 personas en un lugar, ya les he compartido acerca de lo que es la palabra de Dios en nuestros corazones, y todos esos ríos se juntan, pues al final es un caudal. Quizás nosotros estamos menos, estamos poquitos, pero es el mismo Dios, hermanos. Así que podemos sentir la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Tener esa convicción de que Él está con nosotros, tener la convicción de que Él me quiere hablar el día de hoy, tener la convicción de que cuando yo le canto a Él. Cuando yo cierro mis ojos, yo busco su rostro y llevo cautivos mis pensamientos al autor y al consumador de mi fe, que es Jesucristo. Amén. La semana pasada, ¿quién estuvo acá? Estuvieron varios, ¿verdad? Y el pastor nos compartió una palabra y hemos venido haciendo, como se han fijado, como una continuidad del tema. Pero él al final de la predicación nos decía: yo quisiera que mis hijos estén donde yo voy a estar en la eternidad. Y ustedes también, ¿verdad? Y si ustedes quieren estar en el cielo, ¿a dónde quisieran estar sus hijos? En el cielo, ¿verdad? También que estén en el cielo. Entonces, antes de que empecemos, les voy a pedir dos cosas: poner su celular en vibrar, porque acabo de escuchar por acá un celular, ¿no? Y nos distraemos todos cuando suena un celular, ¿sí o no? Todos miramos hacia abajo, ¿no? Entonces, please, pónganlo en vibrar, ¿no? Voy a poner el mío también, no voy a hacer que yo sea la causante, hermanos. Vamos a ponerlo en vibrar. Y la otra, vamos a regresar al tema. Entonces, aquí les traigo una pregunta: ¿en dónde te gustaría que tus hijos pasaran la eternidad? ¿A dónde? En el cielo, ¿verdad? Porque yo también quiero estar en el cielo. Y esa es la respuesta de la segunda pregunta: ¿en dónde te gustaría pasar la eternidad? Pues también en el cielo. Ahí les puse el emoji. Ahora nos comunicamos a veces más con los emojis que con las palabras y con las personas. Entonces, es una pregunta de a dónde quieres que esto suceda. Entonces, el reto, amados hermanos, es buscar cómo responder esta pregunta a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces yo me puse a pensar: ¿quién fue un padre ejemplar? ¿Quién fue un hijo ejemplar? Que nos pueden ayudar a entender, a enseñarnos cómo Dios quiere a través de su palabra que sea un padre y cómo tiene que ser pues un hijo, resultado de un padre que está haciendo su mejor trabajo con sus hijos. Y entonces yo les lanzo esa pregunta y seguramente usted ahorita está pensando, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será David? ¿Será Abraham? ¿Quién será, hermanos? ¿Qué personaje se les viene a la cabeza? José, sería José, ¿no? Sería José como padre terrenal de Jesús, como un hijo terrenal. Pero sabemos que en el caso de Jesús, como en el caso de todos nosotros, también tenía un padre celestial que nunca se apartó de él, al menos en el instante que fue a la cruz, ¿no? Pero un hombre de carne y hueso, hermanos, que comete errores como usted y como yo, pero que también deja legado y deja herencia firme para el Señor. Entonces, yo pensé en David también, pero David como que se le descompusieron sus hijos, ¿no? De repente. Entonces dije: no, Señor, ese no puede ser el ejemplo. Bueno, en esa pregunta de padre ejemplo, de hecho la predicación se llama así: padre ejemplo, padre ejemplar. Lo que yo quisiera transmitirles en la predicación del día de hoy son ingredientes que nosotros podamos como padres tener para cambiar la forma en la que sí estamos ejerciendo nuestra paternidad y nuestra maternidad. Ingredientes. Entonces, un ingrediente, conjunto de muchas cosas, hace un pastel, pero un ingrediente solito, separado, aislado,
pues no te va a hacer el pastel. Entonces, un ingrediente que nos pueda llevar en la suma de muchos a tener una paternidad exitosa. ¿Amén? Entonces, empecé a buscar ejemplos y entonces a esta pregunta dije, pues un padre ejemplar debe tener un hijo ejemplar, porque la palabra de Dios dice que aquí, herencia de quién? Herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Son cosa de estima el fruto del vientre. Entonces hay una relación entre el éxito de un papá y el éxito de un hijo. ¿Sí están conmigo? ¿Están de acuerdo? Sí, hay mucha relación, ¿verdad?, entre esos dos éxitos. Entonces en mi búsqueda me topé con un patriarca, con un hombre que tuvo muchos hijos y que tuvo un buen desempeño, pero que también tuvo algunos tropiezos, algunos fracasos. Este hombre es Jacob. En Génesis 35, yo aquí les traigo los versículos, pero igual usted puede abrir su Biblia, nos habla de la gran familia que tuvo Jacob. Jacob, dice la palabra de Dios en Génesis 35, 23, que tuvo hijos de Lea, tuvo hijos de Raquel, tuvo hijos de Bila y tuvo hijos de Silpa. ¿Qué pasó con este Jacob? ¿No? En la suma de sus hijos tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos y al final ellos, en el proceso que Dios tiene para su pueblo, se convierte cada uno de ellos en una tribu. Ajá. Entonces vamos a repasar los hijos de Lea. Lea fue su primer esposa. Él trabajó 7 años con su tío Labán para que pudiera ser desposada, y a la mera hora de que es desposada se la cambian. Él iba a casarse con Raquel. Entonces yo me imagino que le pusieron un velo a Raquel, a la esposa, tan grueso que no se veía quién era, y al final se casa con su hermana, con Lea. Y de ella le nacen Rubén, que fue el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín, y con Bila tuvo a Dan y a Neftalí. Con su sierva Silpa también tuvo a Gad y a Aser. Y la historia está súper interesante porque ahí entre las hermanas hay una disputa y ahí están quién tiene más hijos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si usted lo ve en una estructura genealógica, ¿no? Está Abraham, y Abraham tiene como hijo a Isaac, y Isaac tiene como hijo a Jacob. Y Jacob tiene un chorratal de hijos que fueron los que enumeramos hace ratito. Y los tiene allí por esposa y los tiene numerados. Entonces el número 1 dijimos que era el primogénito, Rubén. Ahí está Rubén en primer lugar. Simeón, Leví, y así se van todos, pero por ejemplo de Judá a Isaacar se salta del 4 al 9. O sea que tuvo hijos intermedios, ¿verdad? Entre Judá está Dan, está Neftalí, porque como que se terminó el tiempo de tener sus hijos, dijo, pues yo también te doy a mi sierva, y entonces ya tenemos más hijos, porque al final los hijos, amados hermanos, era pues una bendición, era una herencia importante para los judíos, y para una mujer que no tuviera hijos, pues era una gran afrenta, era una gran maldición. Entonces, la verdad es que Jacob, a quien quería era Raquel, pero se casó primero con Lea. Entonces, a quien tuvo con Raquel fue a José. Él fue el número 11. Y luego viene Benjamín, con él terminó sus hijos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué récord tenía Jacob con sus hijos. Si usted se pregunta cómo fue la vida de Rubén, ¿y qué cree? No fue muy exitosa. Rubén resulta, este es un antecedente de la vida de José. José fue el número, ¿qué dijimos? 11, ¿verdad? Y él a los 17 años ya apacentaba las ovejas de sus hermanos,
Pero ¿qué creen? También se daba cuenta de lo que sus hermanos hacían, bien o mal. Entonces este versículo dice: y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José ¿de qué? De la mala fama que tenían sus hermanos. ¿Sabe que cuando yo empecé a construir esta predicación, pues fue antes de irnos al Congreso? Pero Dios me siguió hablando durante el Congreso. Así que hay algunas cosas que Dios me afinó y me dio así como mucho más certeza para poderle compartir este mensaje. Entonces, podemos ver que él era el 11º y que tenía 17 años y sus hijos, sus hermanos ya eran grandes, porque entre que se casa con Lea y se casa con Raquel, pues de entrada hubo 7 años. Pero aparte de que Raquel tuviera hijos, pues fueron otros años, hermano. Entonces calcule más o menos 20 años entre él y sus otros hermanos, ¿no? Entonces por ahí de los 40, por así decir, andaba Rubén y sus otros hermanos, sus primogénitos y todos aquellos. Para entonces José era testigo de lo que veía en sus hermanos una mala fama, un mal testimonio. Entonces decíamos, está medio correlacionado el éxito del papá con el éxito del hijo. Entonces, si ellos tenían mala fama, pues algo estaba pasando en la vida de Jacob que no le dejaba ser un buen papá. Ajá. Entonces yo les decía, revisemos qué fue lo que provocó esto. Y hay un versículo en donde nos habla que José amaba más ¿a quién? Jacob amaba más ¿a quién? A José. Y yo ahí me pregunté, ¿qué haría que amara más a José que a todos sus hermanos? ¿Qué se les ocurre? La esposa. ¿Qué creen? Que eso justamente fue lo primero que se me vino. ¿Y qué creen? Que parcialmente está bien y parcialmente está muy equivocado. Era obediente. ¿Qué era qué, perdón? Obediente. Que era obediente. José era obediente. José era el hijo de los más pequeñitos. Sí tiene que ver mucho, ¿verdad? Que era el que amaba. Pero yo me quedé pensando en eso, hermano. ¿Usted desprecia a alguno de sus hijos? No, ¿verdad? Digo, a lo mejor por allí yo en algún momento escuché, hay veces que uno se casa con su plana, ¿no? Su príncipe azul. Yo me casé con el príncipe azul. Pero puede haber matrimonios que se casaron no con su príncipe azul, pero aún así Dios les dio hijos. ¿Usted cree que restará el amor esa condición para su hijo? Yo creo que no, porque al final Dios le dio a usted un regalo, Dios le dio a usted un hijo. Y justamente que me confronté con ello. No, Señor, yo creo que una mamá de todas maneras ama a su hijo. Una mamá de todas maneras va a proteger a su hijo. Una mamá inclusive puede amar al hijo, inclusive si lamentablemente la mamá fue abusada. Ella puede tener un proceso de restauración, de restitución, y Dios va a permitir que esa mamá ame a su hijo. Entonces pudiera ser un factor, pero no lo es todo, porque podemos experimentar el amor hacia nuestros hijos aún y con que no nos hayamos casado con el príncipe azul. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Entonces, viene este versículo también, que Jacob tuvo a José en su vejez. O sea, como que ya le había pasado un poco más de sabiduría al Señor, ¿sí o no? Porque la sabiduría de repente se viene acumulando conforme vamos pasando la vida y vamos teniendo más contacto también con la palabra. Y entonces a lo mejor en la vejez hay una mayor conciencia de quiénes somos y de quiénes son nuestros hijos y qué hacer con nuestros hijos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, eso no está acá en la prédica, pero quiero hacerle un paréntesis. Uno decide, hermano, hacerse de sabiduría de dos formas. Uno es a través del tiempo, a través de la vejez. Pasa el tiempo. Y uno al cabo de los tiempos dice, híjole, ¿por qué no hice? ¿Y por qué? Lo que ya pasó. Pero hay otra forma de hacernos de sabiduría,
¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? Devorarse la palabra de Dios. Temerle a Jehová. ¿Sabe que Proverbios así arranca? Para aquellos que son simples, ¿no? Casi que para aquellos que somos ignorantes. Aquí está la palabra. Aquí está la manera en la que tú puedes dejar de ser ignorante y simple y entonces poder ser sabio. Y cada quien elige, hermano. Si usted quiere agarrar sabiduría al cabo de los años, o usted quiere agarrar sabiduría al cabo de que usted se sumerja en la palabra de Dios, se sumerja en la presencia de Dios, se sumerja y usted se ha expuesto a Dios y Dios le empieza a revelar su palabra. En ese momento usted va a tener sabiduría. Entonces, aquí hay dos razones. Primero, quizás la primera era que amaba a Raquel, y la segunda es que ya era un hombre más sabio, que al principio cuando empezó a criar a Rubén, cuando empezó a criar a Simeón, uno cuando es papá y tiene a su hijo, los primerizos, que Dios nos bendiga, amados hermanos, porque sufrimos toda la ignorancia de nuestros padres, ¿sí o no? ¿No? Todo lo que estaban aprendiendo allí con nosotros, ellos empezaron a como medio preparar el té de manera apropiada y hacer las cosas que Dios les fue después revelando. Y el segundo, yo me acuerdo que con mi hija, con Jimena, bueno, la sacaba, hermanos, así que casi la ahogaba, pero yo iba muy contenta porque no le dieron nada del aire. Entonces llegaba mi hija toda sudada, y entonces después descubrí que eso era peor porque se sudaba, se mojaba el pecho, se le enfriaba y se enfermaba. Y entonces cuando llegó Pamela, amados hermanos, ya la pobre andaba en libertad, ¿no? Ya andaba su carita y todo porque ya habíamos aprendido del primero. Entonces, yo creo que le pasó un poco semejante a Jacob. Si usted ve la historia de Jacob, resulta que aquí le voy a desplegar en una imagen el récord que llevaba. ¿Qué creen que hizo Rubén? Algo terrible. En Génesis 49 da testimonio de un proceso de bendición que hace Jacob con sus hijos. Y entonces está hablando con cada uno de ellos, ¿no? A ti esto, a ti esto, a ti esto y a ti esto. Pero particularmente con Rubén le dice esto. Le dice, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primer prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder. Pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Y ahí le puse el texto. Si usted quiere leer el texto, está en Génesis 35:22. Con una de mis mujeres, por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Al cabo del tiempo, Jacob llegó a ser sabio, pero aparte escuchábamos medio profeta, ¿no? Porque a todos, conforme les fue orando, fue Dios cumpliendo sus vidas en cada uno de sus hijos. Déjame tomar un poco de agua. Y entonces, fíjese, aquí habla acerca del control. Y no es que queramos ser padres controladores, pero aquí hay que ponerle límites a nuestros hijos. Y quizás con Rubén eso le falló. Al no ponerle límites, pues él tomó lo que vio, inclusive a una de las mujeres de su padre. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que así como quizás tuvo un acierto con José, un súper acierto con José, tuvo lamentablemente unos tropiezos muy fuertes con sus primeros hijos. Y ahí está Rubén y le dice a Rubén, ahí está esto. Y luego de Rubén, decíamos, viene Simeón y viene Leví. ¿Y qué creen? Que también hay un pero en sus vidas. Simeón y Leví son como fieras, que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía. Wow, un padre que hable de eso. Porque en un arranque de enojo mataron gente. ¿Se acuerdan de Amor, no? Y de Siquem y de todo su pueblo. Terminaron, hermanos, con ellos. En un arranque de enojo mataron gente y despedazaron todo. Maldita sea su furia, maldita sea su crueldad, y haré que se
dispersen por todo el territorio de Israel. De hecho, estas tribus se dispersan. Aquí nos está hablando de otro pequeño detalle importante que hay que ayudar a nuestros hijos: el enojo, la ira, porque pueden llegar a cometer algo que quizás después se arrepienten, pero era demasiado tarde. Y aquí se da cuenta: no hice esto con mis hijos, no les ayudé a identificar. Hoy tuvimos en la clase de escuela dominical: ¿qué están sintiendo? Oye, me siento enojado, porque a veces que decimos a nuestros hijos, les decía yo que de pequeños tenemos las mamás un reflejo que quizás oculta algo y que después es lamentablemente dañino para nuestros hijos. Cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a caminar y de repente se caen, ¿qué le decimos? Vamos corriendo por atrás de él y ¿qué le decimos? No pasó nada, no pasó nada. ¿Pero qué pasó, hermanos? ¿Nada? La verdad es que sí pasó algo. Se cayó. Y dependiendo de la caída, es el golpe. Inclusive pudo haberse raspado las rodillas o haberse tirado un pedazo de piel que tiene que ser cosido con una aguja, o se pudo haber fracturado, y nosotros le decimos: no pasó nada. No es cierto, sí pasó algo. Y como sí pasó algo, tenemos que ayudarle al niño a saber: te caíste, paso 1, te dolió, te lastimaste, vamos a ver qué grave, cuál es la gravedad del daño. Y en función de la gravedad del daño, pues vamos a reparar ese daño, ¿verdad? Si es solamente lavar con agua y jabón, gloria a Dios. Si hay que ir al hospital, hay que ir al hospital, hermanos. Quizás no tengo tiempo para contarles una historia, pero como me pasó, a mi hija la tuvieron que coser. Así te pasó, te caíste, te vamos a lavar, te vamos a llevar al hospital y vamos a ver que se restaure eso que fue lastimado. Entonces a nuestro hijo de repente le ocultamos eso, hermanos. Le ocultamos que está sintiendo, que está lastimado con dolor, que está triste, que está acongojado, que a la escuela le están diciendo cristiano, aleluya, que le están señalando, que lo están confundiendo. Y nosotros tenemos que como padres llegar y ayudarles a decir qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está sintiendo, y empezar a desdoblar eso de tal manera que solamente el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza puedan ser más fuertes que eso que estás sintiendo. Y ahí es donde el papá tiene su rol importante para que podamos llevar a nuestro hijo como Dios nos lleva a él, porque a nosotros también nos caemos, ¿sí o no? Nosotros también nos pegamos, nos golpeamos, y vamos con él y le decimos: Padre, me pegué, me golpeé, me señalan, me dicen, me vituperan, pero aquí vengo para que tú me abraces, me restaures, me consueles. Es lo mismo que tu hijo espera, no que lo jalonees y le des sus cachetadas porque no supo a dónde pisó. Eso no lo espera. Espera lo mismo que tú cuando tú caes. Y si tú no haces eso, hermano, lo que tú estás haciendo es que tu hijo está generando un corazón que en algún momento le va a pasar lo que Simeón y Leví: van a explotar en enojo, en ira, y van a lastimar a alguien más. Y al final lo que vas a ver es que en tu actuar de padre hubo una oportunidad. A juzgar por lo que estamos viendo, entonces diríamos: ¿cómo fue el actuar de Jacob como padre? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ups, ¿no? Como que sí se le fue uno que otro medio raspado, medio lastimado, medio ensangrentado. Y quizás con algunos de estos ejemplos nosotros nos podemos en este momento medio: Señor, ¿qué he hecho con mis hijos? ¿En dónde he lastimado a mis hijos? ¿Qué les he estado ocultando a mis hijos? Pero fíjense que con José pasó algo diferente. Con José pasó algo diferente. ¿Se acuerdan quién fue José? José fue el sañador, pero José fue el segundo en el reino de Egipto. Un hombre súper importante, un hombre que tenía todo el poder en ese país, un hombre que tenía la capacidad de discernir, un hombre que podía escuchar los sueños que decía: esto es. Un hombre que estuvo también un tiempo en la cárcel, pero un hombre que, a juzgar por nuestros
valores de hombre, podríamos decir que fue un hombre exitoso, ¿sí o no? Sí. Imagínense que fuese usted, su hijo fuera el hombre segundo del reino más importante de esta tierra. Sería algo importante su hijo, ¿no? Yo creo, hermanos, que nuestros hijos son algo muy importante. Y que Dios tiene un plan tan importante para sus hijos que a lo mejor nosotros no lo entendemos, como Jacob y sus hermanos no lo entendieron al principio, pero que allí está un José esperando que tenga un Jacob como padre para poder llegar a ser lo que Dios tiene para él. Pero de estos hijos a José, hermanos, aconteció algo maravilloso. Y es lo que yo les quiero compartir, que fue lo que un poco me enseñó el Señor en este congreso, pero que también Dios nos revela a través de su palabra. Si usted abre su Biblia en Génesis 32, hay una historia, Génesis 32, que antes de que profundicemos en esta historia, yo le quiero llamar su atención porque en el capítulo 33, en mi Biblia dice reconciliación entre Jacob y Esaú. ¿Sí está también en su Biblia así? No. ¿Mande? Bueno, él iba a tener una confrontación ¿con quién? Con su hermano Esaú. ¿Usted se acuerda qué hizo Jacob con Esaú? ¿Qué hizo? Le robó su primogenitura, le robó su bendición y se echó a correr, ¿no? Y se echó a correr con Labán, su tío, y allá fue donde conoció a Lea. Entonces, cuando él tiene que venir otra vez a su pueblo, sabe que se va a enfrentar con su hermano. Y entonces estaba lleno de temor, hermanos. Estaba con, me va a matar. Ahora sí, porque lo que le hice no fue trivial. Entonces, cuando él va rumbo a su tierra, porque también sale de con Labán por situaciones difíciles que estaba enfrentando allá, viene el capítulo 32. Y en el capítulo 32 dice aquí, para irlo leyendo, dice: y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus ¿cuántos hijos? No, que tenía 12. No nacía Benjamín, solamente tenía hasta José. O sea que estamos llegando al punto, hermano, donde algo le pasó a Jacob cuando José todavía era pequeño. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Sí. Algo le pasó. En este capítulo 32 está, y eso es lo que vamos a descubrir. Y pasó el vado de Jacob. ¿Ok? Entonces, aquí está la respuesta de lo que le pasó. Usted quisiera como padre saber qué le pasó a Jacob para tener como referencia los anteriores y luego tener a José como otra referencia totalmente opuesta y diametral. ¿Quisiera usted que le pasara lo mismo que le pasó a Jacob? Para que usted como padre hiciera una diferencia abismal entre sus hijos que ha echado a perder, o lo que ha echado a perder con sus hijos hasta hoy, y hacer algo diferente con sus hijos de hoy hacia adelante. ¿Sí quisiera saberlo? Vamos a ver qué le pasó, ¿ok? Entonces José es el 11º, y en el versículo 27, de hecho la historia empieza, hermanos, desde el versículo 24. En el capítulo 32, en el versículo 24 dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Cómo se imaginan que era Jacob? Si fue capaz de robarle la primogenitura a su hermano, y fue capaz de trabajar 7 años por una hermana, y luego volver a trabajar 7 años por otra hermana. ¿Cómo se imaginan a ese hombre? ¿Cómo se imaginan el carácter de ese hombre? Era un hombre fuerte, era un hombre que no se amilanaba la primera, sino que era un hombre testarudo, un hombre que perseveraba, un hombre que si le decían, ya usted ya perdió,
él no se dejaba vencer. Él agarraba otra vez, se levantaba y volvía. Esa clase de hombre era el que estaba peleando con este varón, que no nos dice ni su nombre, pero lo que sí nos dicen algunos comentaristas, y más que comentaristas, el profeta Oseas habla de él como un ángel. Entonces Jacob estaba peleando contra un ángel. ¿Será fácil pelear contra un ángel? No, hermano. Imagínense si pelear con un hombre. De hecho, yo cuando estaba preparando la predicación dije, le voy a pedir a mi esposo, ¿no? Que se levante y que se ponga en pie. Imagínense, yo no tengo su peso, yo no tengo su fuerza, pero seguramente un hombre de su peso y de su fuerza le será difícil pelear contra mi esposo, ¿sí o no? Sí, hermano, porque aparte de que no se mueve tan fácilmente, ¿no? Tiene una cierta gracia. Tiene ciertas técnicas de lucha que les enseñan luego a mis hijas. Es que allí te deja como, ¿se acuerdan como el Kung Fu Panda, no? Que tiene ahí el dedo que le doble y con ese el otro ya se vence. Haga de cuenta igual, ¿no? De repente hay como esas llaves, esas posiciones que aún y con que el hombre sea muy fuerte puede ser vencido. Pero hay quien tiene esas estrategias para vencer esas otras estrategias. Yo me imagino a Jacob así, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que si la palabra dice que luchó toda la noche, es porque estaba muy decidido a ganarle a quien estaba con él luchando. Y ese hombre con el que estaba luchando era un ángel. El versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, el ángel se rindió, versículo 25, estoy leyendo Génesis 32, 25, tocó en el sitio del encaje de su muslo, ¿y qué le pasó? Le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal la estrategia del ángel, hermanos? Le dio un golpecito en la cadera de tal manera que el fémur se le salió del lugar, hermanos. Imagínense el dolor que sintió Jacob. ¿Usted se ha descoyuntado? Así que se le salga el hombro. Es un dolor terrible, ¿sí o no? ¿Quién ha sentido ese dolor? Mi papi, jugando fútbol americano. También, tú el dolorazo que te dio, un dolor terrible, intenso. Pues estaba él luchando y entonces tuvo el ángel que llegar a ese extremo de golpear a Jacob para que ella no pudiera como que caminar también y entonces pudiera continuar, porque en el versículo 26 y dijo, déjame porque raya el alba, es decir, yo ya tengo que continuar mi camino, ya me tengo que ir. Y Jacob le responde, así con ese dolor, así con la pierna, que no podía caminar, le dice, pues no te dejaré, sino me bendices. O sea, él estaba decidido a que ese varón que sabía que era un ángel, le bendijera. Y peleó todo el tiempo y más para lograrlo, al grado que inclusive estaba lastimado y le dijo, pues no te voy a dejar, así como esté, seguiré peleando antes de que yo me vaya sin lo que necesito, que es esa bendición. Les comenté del capítulo 33 porque él necesitaba una bendición grande para enfrentarse a quien iba a enfrentar a los tiempos siguientes, que era su hermano, porque iba a tener allí un gran conflicto y necesitaba una bendición. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. ¿Usted cree que si fuese un ángel entonces él no sabía con quién estaba luchando? Sí, sabía con quién estaba luchando, ¿verdad? Pero el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Y el varón le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y allí dice la Biblia, y lo bendijo. El versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. O sea que fue una batalla campal, terrible, ¿sí o no? Amados hermanos, es uno de los pasajes bíblicos un poco muy misterioso, ¿no? O sea, ¿cómo está luchando un hombre contra un ángel? ¿Cómo el hombre es capaz de darle tanta batalla que le toma tanto tiempo? Y
y al final se ve cómo Jacob, el hombre, obtiene lo que él estaba buscando. Pues miren, yo le decía que el varón es identificado por Oseas como un ángel. Eso está en Oseas 12:4. La importancia del relato que estamos viendo aquí reside en que revela la disposición, revela la firmeza de Jacob de enfrentarse con Dios, de enfrentarse a Dios. Y en este momento de suprema necesidad, Jacob sabe que Dios pues ya ha querido bendecirlo, pero él no se conforma nada más con lo que ya tiene. Él tiene una herencia, completa. Se me fue muy rápida la predicación. Bueno, se nos ha ido rápido el tiempo, ¿verdad, hermanos? ¿No se me ha cansado? ¿No se me han dormido? Excelente, gloria a Dios. Bueno, entonces Jacob iba a enfrentarse con su hermano y dijo, yo he sido bendecido por Dios, he hecho mucho ganado, ya tengo muchos hijos, pero quiero una herencia completa, quiero tener una vida en paz con mi hermano, quiero tener una restitución, quiero estar en casa y sin tener conflictos con Esaú. Entonces por eso le era tan importante el que fuera bendecido. ¿Amén? Entonces, amado hermano, ¿usted qué nota aquí que pasó en la vida de Jacob? ¿Con quién se encontró? Antes de encontrarse con su hermano, en el capítulo 32, se encontró ¿con quién? Con Dios. Y con él luchó y obtuvo ¿qué? Una bendición. Este es el parteaguas en la vida de Jacob, hermano. Jacob es cambiado cuando tiene el hijo 11, porque en ese momento él llegó y se confrontó con Dios. Su paternidad, después de haberse encontrado con Dios, ya no iba a ser la misma, porque él ya no era el mismo. Ya él había sido confrontado, había llegado con Dios y había sido bendecido por Dios. Amén. Entonces, bueno, estos son los versículos que ya leímos. Aquí yo les quiero poner un video de 2 minutos, no más que eso. ¿Acaso no te asusta ser padre? No. Bueno, tal vez un poco. Ali, esto es pan comido para nosotros, ¿sí? Es un pequeño bebé, es fácil. Ronnie. Se llamará Ronnie. Cuando uno cría hijos, los días son largos, pero los años son cortos. No suficiente cortos para mí. Debemos hablar sobre que estaba golpeando a otros niños ayer en la iglesia y... De acuerdo, hablaremos. Genial, me alegra que te interesen tus hijos. La razón por la que te sigue aquí es porque es muy joven para que se vaya. Esto no va a ningún lado. ¡Siéntate! ¡Dígame no! Ella está siendo igual que Ronnie. Pueden visitarme. Nos vemos. ¡Ronnie! Hay otros dos que vienen después de ella. Ni siquiera es tu verdadera mamá. Tu verdadera mamá no pudo contigo. Y ellos serán igual que ella. Tenemos que buscar ayuda. Los hijos no son el problema. Somos nosotros. No puedes solamente estar viviendo al día. Debes saber a dónde vas y liderar. Aquí vamos. Ese es su legado, y no existe legado más grande que el legado del amor. Recordemos que nuestro trabajo es ser fieles. El cambio viene de Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 127:4 que los hijos son como saetas.
en manos del valiente. ¿Puedes revisar la presentación? Esta película se llama Como flechas. ¿Quién la fue a ver? Amados, lamento que no la hayan ido a ver porque está impresionante. Pero a este papá y a este matrimonio le pasó lo mismo que a Jacob. Un día ellos se tuvieron que encontrar con Dios de manera violenta, de manera agresiva, porque su hijo que se fue a la universidad había empezado a entrar en drogas, había empezado a entrar en filosofías. Su hijo prácticamente, el primogénito, lo perdieron. Cuando ellos se encuentran confrontados y totalmente convencidos de que su hijo mayor había sido perdido por su inconstancia, porque inclusive ellos eran hijos de Dios, ellos iban a una iglesia, ellos eran cristianos, ellos se reunían con frecuencia en la iglesia, pero no habían tomado a Dios con toda convicción, con toda seguridad, con toda firmeza. Así que caminaban en la iglesia, vivían paulatinamente, vivían cómodamente, pues vivimos debajo del abrigo del Altísimo. Hasta que llega su segunda hija, a una edad en la que los hijos ya no los cargan, les golpeas las pumpis y te los llevas. Llega una edad en la vida de los hijos en la que ellos empiezan a tomar sus propias decisiones, en la que esta niña necesitaba que fuera amada y empieza a involucrarse con un hombre mayor que quería abusar de ella, y al no dejarse, entonces la tira del auto, la deja en la calle, y con quien se encuentre es con su padre. Y su padre es el que la levanta de la banqueta. Y entonces su padre, al ver esto, es confrontado. Y él puede entender que no puede seguir viviendo así, que no puede llevar a su familia así, porque la va a seguir llevando a la ruina, la va a seguir llevando a la muerte. Y entonces estos padres comprenden que los hijos son como flechas en manos del valiente, en manos de quien toma una responsabilidad, en manos de quien se enfrenta con toda firmeza y le dice a Dios: no me voy hasta que no me bendigas, no me voy hasta que no me des el discernimiento, hasta que no me digas cómo tengo que controlar, sanar, orientar a mis hijos para que lleguen a ti, para que lleguen a hacer esos Josés que tú tienes. Yo no quiero echar a perder a mis hijos. Yo no quiero que mi hijo sea como Rubén o Simeón o Leví, que anduvieron envueltos en tantos peligros, en tantos pecados, en tantas situaciones, porque los mismos padres los arrojamos a eso. Cuando Jacob se confronta, cuando con Jacob llega con Dios, entonces él empieza a los 11 años a tratar a su hijo como un hijo de Dios, como un hijo que necesitaba conocer que él era su padre, pero que tenía un padre más alto, más grande, más sublime, al grado que cuando José es enfrentado con la mujer de Potifar, él no cedió al acoso. Y no porque su papá estuviera allí, sino porque le dijo: yo tengo un padre que lo ve todo. Yo tengo un padre con el que yo he hecho un pacto y con el cual yo no me voy a corromper, aunque mi padre que está aquí en la tierra no me vea. Entonces miramos la vida de José con una vida de victoria, porque hubo alguien que le sembró la semilla, que le sembró la palabra, que le sembró los valores bíblicos, porque la palabra de Dios nos dice, amados hermanos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le dice a los padres: estas palabras que te mando hoy te las pones en tu corazón. Y una vez que estén allí, hermanos, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El problema grave al que nos enfrentamos como padres es que el primer versículo no sea una realidad en mi vida. La palabra de Dios no está en mi corazón. Y como no está en mi corazón, como yo no me he confrontado, como yo no he llegado a Dios, tampoco van a estar con mis hijos. Tampoco se las voy a repetir. Porque yo no puedo llevar a nadie a donde yo no he ido. Yo no puedo decirles: hermanos, yo he sido muy bendecida cuando voy a Puebla, porque si no he ido, ¿cómo les voy a contar? Si usted, hermano,
si yo como madre no voy a Dios, no voy a llevar a mis hijos allá. Y lo más probable es que al cabo del tiempo yo tenga tropiezos como lo hizo Jacob con sus primeros hijos. Aquí quiero juntar esta predicación con algo que también aprendimos recientemente. Hay un versículo que está en Hechos 1:8 y creo que casi todos no lo sabemos, ¿sí o no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando escuchamos Jerusalén, lo que yo entiendo es mi casa. Jerusalén es mi rol de papá, es mi rol de mamá, es mi rol con mis hijos, es mi casa. Y aquí yo quiero compartir algo que nos dijeron, inclusive el pastor que nos dijo: quiero que ustedes me hagan una promesa, pastores y líderes que estaban allí. Y la promesa es que ustedes van a enseñar a su congregación lo que ustedes están aprendiendo. Y yo quiero ser pronta en cumplir mi promesa. Y él lo que nos decía es esto: cuando tú escuchas esta palabra, ¿cómo te imaginas las manos del que recibe? ¿Cómo se imaginan las manos del que recibe? Primero vacías, pero ¿en qué posición? Así, ¿verdad? Y entonces nosotros, como hijos de Dios y como padres, muchas veces estamos pensando en este versículo: y recibiréis poder, y ponemos las manos así. Y le decimos: Señor, échame el poder. Y ponemos así las manos. Y justamente lo que nos decían es que la palabra en griego que está allí, que es la palabra que yo quisiera que hoy nos aprendiéramos y comprendiéramos, es la palabra lambano. ¿Cómo es la palabra? Lambano. ¿Cómo? Lambano. Esa es la palabra en griego. Y la palabra en griego, su traducción es apoderarse, asirse, echar mano, prender, socorrer. ¿Eso te lleva a pensar en recibir? No, ¿verdad? ¿Cuál sería la posición de una mano que se está apoderando? Como la de Jacob con el ángel. Y yo me apodero, y yo echo mano, y yo arrebato, porque eso es lo que me corresponde a mí. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que nosotros arrebatemos, que nosotros echemos mano, que nosotros hagamos, hermanos, lo que nos corresponde, porque Jesús ya hizo todo en la cruz. Y ahora les voy a compartir por qué, hermanos. Porque entonces yo voy a poner mis manos así. Yo no voy a dejar a mis hijos que se los lleve el diablo. Yo voy a poner mis manos sobre ellos, y yo voy a estar orando, y yo voy a estar intercediendo. Y Señor, dame sabiduría para que yo sea una madre como Jimena lo espera. Y dame sabiduría para que yo sea una madre como Pamela espera. Y voy a estar intercediendo por ellas. Y yo voy a estar echando mano de la vida eterna para que mis hijas no se pierdan. Yo voy a estar peleando la buena batalla por ellas. Y yo no le voy a permitir que el ángel se vaya sin que me bendiga. Y cada tiempo de oración voy a estar haciendo lo mismo, porque yo no le voy a dejar al diablo a mis hijos. Yo voy a pelear la buena batalla, y la buena batalla se pelea en oración. La buena batalla no es pegarles y pelearles todos los días. Hemos aclarado que cuando es necesaria la disciplina hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo por amor a ellos. Pero mi mejor batalla es cuando yo me encierro en el secreto, y cuando yo oro y le digo al Señor: dame sabiduría. A un niño de 15, 16, 17 ya no le puedes pegar como le pegabas a un niño chiquito de 3 y le dabas sus nalgadas y te lo llevabas. Allí es donde tu oración tiene que ser todavía más ferviente. Señor, sabiduría. Quiero dejar de ser simple, quiero ser sabio, Señor, para que yo pueda llevar a tus hijos que me has dado, porque son tus hijos los que me has permitido que yo tenga en este hogar, al lugar que tú les has preparado. Porque qué doloroso sería, hermano, que usted tenga un José en su casa. Usted tiene un José que puede llegar a ser el segundo en el reino, pero
porque por su desempeño, por no estar peleando por Él, por no estar batallando por Él, usted lo está menguando, usted lo está entregando a donde no tiene que ir su hijo. Entonces, amados hermanos, yo los insto a que primero entendamos que cuando decimos recibir poder no es esto. Es algo que nos va a generar esfuerzo, que nos puede dislocar la cadera, que nos puede doler en nuestra carne, pero que eso es lo que Dios está buscando que nosotros hagamos como hijos de Dios. Entonces, cuando yo tenga que orar, cuando yo tenga que alabar, lo voy a hacer con ganas y con fuerza, porque sé que esta batalla es una batalla espiritual y que Jesús ya la venció. Y si Jesús ya la venció, hermano, usted y yo somos como los que pelearon en Madián. Y voy a cerrar con este versículo porque también me impactó mucho, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado. ¿Quién dice esto? Pablo a los filipenses. Y Pablo era una estatura de un varón que, imagínense, hermano, la proporción de los libros escritos en el Nuevo Testamento de Pablo se lleva a todos, las proporciones de los demás. Y él les dice, no es que yo lo haya lambano, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo lo haya lambano. Lo que está subrayado y en negritas es el verbo lambano. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Prosigo por ver si logro lambano, si logro asir aquello para lo cual fui también lambano. ¿Saben quién hizo eso por nosotros? ¿Quién nos arrebató? ¿Quién hizo ese lambano por nosotros? Jesucristo. Por eso les digo, Él ya lo hizo todo. Y otra enseñanza que quiero transmitirles es cuando usted y yo miramos a Jesús en la cruz, no lo miremos como débil, como vencido, porque Él conscientemente hizo esto, lambano, arrebató tus maldades, mis iniquidades, mis pecados. Él los tomó, Él los llevó, para que usted y yo hoy fuéramos lavados, reconciliados, santificados por su sangre. Si Él ya hizo todo, hermanos, hagamos lo que nos corresponde como padres. Luchemos, no porque ya lo alcanzamos, sino porque estamos buscamos llegar a esa meta para lograr asir, para lograr alcanzar aquello por lo que Cristo nos alcanzó. Y si a usted Cristo lo alcanzó, para que usted sea una valla, para que usted sea una defensa de sus hijos, hágalo lo mejor y más posible, porque usted es quien está cercando, está protegiendo a sus hijos para que ellos puedan ser esas flechas en manos del valiente que dan al blanco, que llegan a la meta. Quisiera que nos pusiéramos en pie. Le voy a pedir al grupo de alabanza que nos ayude y lo vamos a hacer así. Vamos a cantar Perfume a sus pies. Vamos a orar como padres para que Él nos dé esa sabiduría, nos quite del letargo, nos quite del conformismo, nos quite de estar con las manos y poniéndole a nuestros hijos al diablo, y nos lleve a que nosotros podamos pelear esa batalla.